Las corrientes. Bien, chicos, excelente, muy bien. Vamos a comenzar la clase. Ya, hoy me olvidé de mencionarles algo. En biología, la tarea en biología va a ser esta parte de acá donde dice actividad de aplicación, todo esto, y responder las preguntas. Nada más, ya, chicos. Eso es todo lo que tienen que hacer. Nada más, no hay nada que hacer. ¿Quedó claro, chicos, no? Sí, Sí, profesor. profesor. Ok, muy bien. Ahora sí, pasamos a, 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 a.
Historia. Vamos con historia. Bien, vamos a ver. Hoy en historia nos toca ver un tema muy importante que es parte de nuestra vida ya como futura república ya, ¿no? Ya habíamos pasado la época del virreinato, la época incaica, todo ello. Vamos a pasar a una de las corrientes que hubo, que fue una de las primeras, que fue la corriente libertadora del sur, comandada por don José de San Martín, libertador y protector del Perú y que nació en Yapeyú, Argentina, en el año 1778. Su padre fue Juan de San Martín y fue un funcionario español y su madre, española como su padre, se llamó Gregoria Matorras. Inició su carrera militar en España como cadete y participó en la batalla de Bailén durante la invasión napoleónica, obteniendo el grado de teniente general. Más tarde participó en la fundación de la logia Lautaro, sociedad secreta. En 1812 regresó a Buenos Aires y se unió al ejército patriota para lo cual organizó un escuadrón granaderos a caballos que sería la base de su ejército de los Andes. El plan de San Martín, cruce de los Andes. El plan era organizar un poderoso ejército en la provincia argentina de Cuyos, en la cual le dio el nombre del ejército de los Andes. Con él cruzaría la cordillera andina y luego de liberar Chile, invadiría el virreinato del Perú por mar. El objetivo era independizar Chile y marchar al Perú para derrotar el poder colonial del virrey Pezuela, que representaba el centro del poder español. Recordemos que el centro de acá de todo el virreinato fue acá en lo que es parte de Perú. ¿Ya? Recordemos. ¿Ya? Sigamos. Independencia de Chile. Vamos con la independencia de Chile. San Martín, su ejército granadero de caballos, venció al ejército realista en Chile en la batalla de Chacabuco y fueron derrotados en Chanca Rayada. Finalmente se proclamó la independencia de Chile, ¿ya? Y luego de la victoria militar en Maipú, Bernardo de O'Higgins fue el primer jefe de Estado de ser nombrado director supremo. La expedición libertadora partió de Chile al 20 de agosto de 1820 con 4.118 hombres. 1.805 eran chilenos, mientras que el resto era el ejército de los Andes, compuesto básicamente por argentinos. Independencia del Perú. Desembarco de San Martín. La expedición dependía formalmente del gobierno de Chile, quien la había financiado con grandes esfuerzos, pero cuando desembarcó en la vía de Paracas y durante todo su cometido en el Perú, careció de instrucciones políticas de, gobernar en, de gobernarse en su accionar. El, desemba el, desembarco, el desembarco se produjo sin novedad en la bahía de Paracas en la mañana del 8 de septiembre. El plan del general de San Martín era rodear y sitiar el complejo militar de Lima y el Callao a la espera de su alzamiento independentista que forzara la rendición de las fuerzas monárquicas. Expedición de Lord Cochrane. De acuerdo al plan, se ocupó Chincha y Pisco sin mayor esfuerzo. Pisco fue elegido como el primer cuartel desde donde se dirigieran a Lima. El resto de la expedición continuó hacia el norte. Cochrane ordenó que pasaran la vista del Callao y así, frente a la muchedumbre que observaban, desfilaron los 8 naves de guerra y 16 transportes de flota libertadora. Cochrane penetró el puerto con 14 botes a remo, abordó y capturó la fragata realista Esmeralda, el buque español más poderoso en el Pacífico, poniendo así el fin del dominio marítimo español en la región. En el Perú ninguna corporación oficial o semioficial, llámese junta de notables. A ver, Alonso, por favor, deja de distraer a tus compañeros. En el Perú, ninguna corporación oficial o semioficial, llámese junta de notables, cabildos o gremios, había solicitado la venida de los libertadores, aunque sí lo habían hecho algunos personajes notables como Rivera Agüero y el conde de la Vega del Ren. Careciendo de instrucciones, San Martín se convertía pues en su propio jefe político
y su ejército en un conjunto de soldados fieles a un caudillo, lo que tendrían consecuencias en su actuación en el Perú. Conferencia de Miraflores. Las conversaciones que se llevaron a cabo a finales del mes de septiembre de 1820, como la política de Iberá y Pazuello, la estrategia de la Comisión del Virrey, que integraba una calidad de secretario de Criollo, Hipólito Unanue, quien poco después sería ministro de Hacienda de San Martín, fue señalar que el reciente retorno de la Constitución de Cádiz en España resolvía todos los reclamos de igualdad de los americanos. La noticia de esta restitución no había llegado al alcance de San Martín por estar navegando hacia Perú. Los delegados de San Martín replicaron que dicha constitución sancionaba una enorme desigualdad en la representación de los españoles peninsulares y los españoles americanos, y propusieron un cambio de la institución de una monarquía constitucional en el Perú sobre la base de un príncipe español. Aunque los delegados del virrey vieron cercano un acuerdo, no estaban autorizados a reconocer la independencia del Perú en tales términos, por lo que las conversaciones terminaron y se reanudaron las hostilidades. Expedición de Álvarez de Arenales a la Sierra Central. El general Juan Antonio Álvarez de Arenales, del ejército de San Martín, se internó con un regimiento hacia Ica, donde batió la defensa realista, liberó esclavos de las haciendas del lugar para inmediato enrolarlos como los primeros peruanos de su ejército e impuso cupo de hacendados. Al llegar al Cerro de Pasco se enfrentó al general español Orriali, en el cual derrotó el 6 de diciembre de 1820. Mientras tanto, el cuartel de los patriotas que se ubicaba en Pisco se trasladó a Guaura, luego lugar donde se estableció el segundo cuartel general del ejército de San Martín. El general argentino basaba su estrategia en la idea de que sola presencia del ejército libertador levantaría en rebelión a la población peruana contra sus opresores realistas. Consecuencias. El motín de Aznabucuquio. En enero de 1921 hubo un golpe militar en el bando español denominado el motín de Aznabucuquio. El general José de la Serna, al mando de los militares jóvenes que criticaban la tibieza del virrey Pazuello frente a las insurrecciones, tomó el mando del virreinato. Bien. Conferencia de Punchauca. Siguiendo instrucciones reales, la nueva autoridad del virreinato peruano propuso nuevas conferencias de paz, las que se celebraron entre los meses de mayo y junio en la hacienda Punchaca, en el valle de Río Chillón, en el camino de Lima a Canta. Esta vez el virrey y el general argentino estuvieron frente a frente. Recordaron viejos tiempos. Ambos habían peleado juntos contra los franceses en Bailén y trataron de llegar a un punto de conciliación sobre la base de la anterior propuesta de la monarquía constitucional de San Martín. El argentino, quien ya había tenido tiempo de disolucionarse en los meses transcurridos, llegó a ofrecer al virrey el gobierno provisorio del Perú, mientras que España desempeñaba un príncipe europeo que quisiera gobernar. Pero la Serna, quien se abrigaba una ilusión, la de recibir pronta ayuda militar de la península, terminó rechazando el plan, puesto que implicaba el fin de cuentas de reconocimiento de la independencia del Perú. Salía de Serna, ingreso de San Martín a Lima. La Serna tomó poco después una medida extraña, pero que respondía a una profunda lógica basada en el conocimiento del país. Abandonó la capital con su ejército para hacerse fuerte en la sierra, donde se encontraba el 70% de la población y las ricas minas de plata. Atravesó Huamanga y Abancay para el fin instalarse en el Cusco, la antigua capital de los incas. Desde ahí, rodeado por las murallas hispánicas y los grupos indígenas quechas, gobernó por más de 3 años los restos de la dominación española de los Andes. San Martín entró en Lima el 15 de julio y era en ese momento una ciudad de 70.000 habitantes, inerme y confundida. La aristocracia, que no había seguido al virrey, se había refugiado en el fuerte Callao o en los conventos esperando lo peor, ya no de las tropas militares, sino de los propios compatriotas. La plebe africana y los indígenas de los pueblos
vencidos que guardaban resentimiento histórico contra sus amos. El pánico de los acomodados y el odio de los deseparados impresionaron mucho al Libertador, quien acabó convencido de que la debilidad de la cohesión nacional en el Perú hacía del país un continente inadecuado para el regimiento avanzado como el republicano. Proclamación de independencia. Lima se encontraba sin presencia del virrey, motivo por el cual los compatriotas libertadores por San Martín aprovecharon la situación y finalmente proclamaron la independencia del Perú. Inicios de julio, retiro del virrey José de la Serna. 10 de julio, ingresa el Ejército Libertador a Lima. 12 de julio, José San Martín ingresa a Lima. 15 de julio, se decide la independencia del Perú en el Cabildo de Lima. 28 de julio, proclamación de independencia. Y 21 de julio, juramentación de la independencia. Por eso acá en el Perú se proclama dos fechas importantes. El 28 es la proclamación y el 29 es la juramentación, que es totalmente diferente. Una es la proclamación, yo lo proclamo, y una es la juramentación, donde ya se jura en sí, por interno y por firma, que se proclamó la independencia del Perú. En sí no es 28 de julio, se celebra el 29, no el 28, porque 28 es la proclamación, se menciona el Perú, el Iriar, pero la juramentación final, es decir, el sello final, todo terminado, es el 29 de julio. Esa fecha se da. ¿Ya? Otro detalle importante es que tú te has percatado en la lectura y que por ahí conocen un poco de historia, y eso también va también para los extranjeros que están también con nosotros acá. Si tú te das cuenta, hay una buque que fue capturado por Cochrane, que fue el Esmeralda. El Esmeralda también participó en el combate de Angamos contra Miguel Grau. Cochrane muere y uno de los buques se llama Cochrane. Cochrane es una ciudad de Santiago, bueno, de Chile, que está al sur de Chile, lo que estamos hablando ya para el lado, ya yéndose para abajo, ¿no? Ya la parte de Río Maule, ¿ya? Sí, es importante saber esos detalles, importantísimos de historia, ¿no? Otro detalle, no sé si es porque lo que vimos en Lima, ha escuchado de la avenida Arenales. Muchos se preguntaban, ¿por qué? ¿Quién es Arenales? Ya saben quién fue Arenales. Arenales fue parte del ejército de San Martín, ¿no? Que mandó un regimiento hacia Ica, donde defendió y donde batió a los realistas hasta el final. Tienen los realistas los españoles, ¿no? Otro detalle importante es que San Martín, Cochrane, después está este, los virreyes mismos, muchos de ellos participaron en lo que es la revolución de Napoleón Bonaparte, la Revolución Francesa. Muchos de ellos participaron juntos, pero ya estando acá en América, comenzaron a tener otras tendencias, ¿no? Unos jalaban para no buscar la independencia, otros sí. Por eso una parte de la conferencia de Punchauca hay una reunión entre lo que era el virrey y el general argentino, que estuvieron frente a frente y recordando viejos tiempos, ¿no? De sus hazañas, de ellos, ¿no? También habla sobre el motín de Asnapuquio, en la cual lo que es la Serna le hace lo saca en pocas palabras a Virrey Pezuela porque lo vio que era un virrey que todo lo aceptaba, ¿no? Y no la luchaba por defender, obviamente, las colonias. Por eso fue la decisión de ahí nomás, ¿no? Luego la Serna se retira, pero no con la idea de decir, ya no estamos en Lima, no vamos a un lugar en la cual está todo, y se fueron a la antigua capital que fue el Cusco, que era parte del imperio de Tahuantinsuyo, ¿no? Eh, Ahí uno se aprovecha ese programa de independencia del Perú. Sí, cosas importantes que hay que saber acá referente a la historia de nuestro país, y que es bueno que nosotros como peruanos lo tenemos que saber, porque eh, va un momento en que cuando viajen al extranjero, Dios permita, y sí va a ser que uno de ustedes viaje al extranjero, le van a preguntar qué es la historia, si no solamente es saber qué rica comida hay en el Perú, Machu Picchu, también saber la historia, de dónde se produce, quiénes fueron esos personajes importantes que lucharon por la independencia del Perú, ¿no?
Entonces, es bueno saber ello, ¿no? Y plantear sus ideas desde ahora, ¿no? Y ya gusta también saber que tenemos acá a a personas que son del extranjero, que están sabiendo a través de las enseñanzas de que hacemos acá un poco de la historia del Perú, ¿no? Y que se van enterando, porque en sí, es bien rica la historia de nuestro país y eso hay que celebrarlo, ¿no? Y también un poco también tener un poquito más de lectura, chicos, ¿no? Porque eh, ver que en otros países, en otras universidades, en otros lugares leen nuestras obras literarias de autores peruanos en otros países que nosotros que lo tenemos no lo hacemos, es pena, ¿no? Pero también es penoso que el Estado peruano, que debe invertir en educación, a veces no invierte el 100%, porque los libros aquí en el Perú son carísimos, ¿no? Lamentablemente un gobierno cuando ve a un país que es pobre lo quiere ver ignorante. Esa es la gran pena, ¿no? Y no ve de que a través de la educación uno va creciendo como persona, ¿no? Pero eso lamentablemente cuando un gobernador llega al poder, se olvida y no le importa, ¿no? Pero sí manda a sus hijos a estudiar al extranjero, eso sí, y eso es muy penoso. Chicos, entonces es importante saber y empaparse un poco más sobre la importancia de la historia del Perú. Ahora les voy a compartir un video referente al tema que estamos viendo hoy, sobre lo que es la corriente libertadora del sur. Primero voy a tomar captura de los que están acá presentes. No, yo les digo a esos chicos porque he tenido yo la oportunidad de viajar a otros sitios, a otros países, me doy ese de decirlo con orgullo. Y cuando me han preguntado de mi país, yo gracias a Dios que he sabido responder, ¿no? De defenderlo, ¿no? De hablar de historia, de decir y conocer, porque es importante, ¿no? Porque te preguntan, afuera de otros del país, te preguntan, oye, ¿cómo es tu país? Oye, es cierto que, y cuéntame la historia, ¿por qué el nombre del Perú? Por ejemplo, si yo les pregunto por qué lleva ese nombre Perú, de dónde viene, muy poco lo saben, te comento, para que sepan por ahí de repente algunos que no lo saben, les comento. Perú viene la palabra Perú, una embarcación española estuvo acá en el Perú navegando con la intención de colonizar y justo llega a un sitio y uno de los pobladores, justo uno de los españoles, uno de los pobladores, ¿dónde estamos? Y le dice Perú. Y de ahí viene la palabra Perú, de ahí viene la palabra Perú. ¿Se dan cuenta? O sea, algo de historia que tienes que saber y que a veces nosotros no lo sabemos. Cada país, Venezuela, España, Colombia, tienen un porqué de su nombre, tiene un significado su nombre, ¿no? Es como tú llevas un nombre, tiene un significado, tiene un porqué, y tú le... Mamá, ahí. A ver, por favor, el audio, ¿sí? A ver, el audio, por favor. Respeten, ¿sí? Por favor. Entonces es importante, cuando tú le preguntas a tu mamá, a tu papá, ¿por qué me has puesto Gerardo? ¿Por qué me has puesto Kiara? ¿Por qué me has puesto Josefina? ¿Por qué me has puesto Alonso? Tú preguntas y quieres saber. Igualmente, tienes que saber por qué el nombre del Perú. ¿Por qué? ¿Y por qué Machu Picchu? ¿Por qué ese nombre? ¿Qué significa Machu Picchu en castellano? Porque Machu Picchu es en quechua, ¿no? ¿Dónde queda el Cerro de los Siete Colores? Sí, cosas importantes que uno tiene que saber, ¿no? ¿No? Y que a veces uno como peruano no sabe. Personajes importantes de la historia, ¿no? Pero sí, obviamente nos orgullecemos cuando sale algo importante, ¿no? Como hace poco, ¿no? Papa peruano, también es peruano, porque es nacionalizado peruano, pero te pregunto yo, ¿estás tú averiguado por qué la nacionalidad? ¿Cuánto tuvo tiempo acá en el Perú? No, no lo haces, solamente repites lo que los demás dicen, pero no sabes por qué y no fundamentas el por qué, ¿no? Entonces, tiene que saber por qué él es peruano, por qué habló como habló su mensaje el día miércoles, por qué saludó a Chiclayo, qué hizo en Chiclayo, qué hizo en Trujillo, qué hizo en Piura, qué hizo en el Callao en el tiempo de pandemia. Tienes que averiguar, y es parte de nuestra historia. No esperes que llegue un momento y venga alguien de otro país y te diga, oye, ¿y por qué es peruano el Papa? Ah, no sé. ¿Y cuánto tuvo tiempo estuvo el Papa en el Perú? Ah, no sé.
o te quedes callado. Así como te importa saber si ganó la U, ganó Alianza, ganó Cristal, si el último chisme, la novela del esto, cuál fue el último autor, ¿no? El artista del año, la música, que esto, la historia es importante, chicos. Y es algo que les digo así con mucho corazón y tómalo a bien, porque es importante. Crece no solamente parte de cuerpo, sino también de mente y espiritual también. Es importante. El cuerpo se envejece, pero la mente y la parte espiritual nunca, ¿ya? Así que un día vamos a ser viejos y vamos a ser esos ancianos y darte el orgullo que si te dicen anciano, tú ponte, dime anciano, porque anciano en la Biblia es como decir el que sabe todo, el preparado, ¿ya? Así que sé esos ancianos bien preparados. Recuerda que vas a tener atrás tuyo nietos, bisnietos que te van a preguntar algo de historia. Y si tú no estás preparado, qué vergüenza, qué roche, ¿ya? Bien, voy a compartir un video. A ver, a ver, a ver, a ver. Listo, comparto, comparto. Listo, un ratito que cargue bien. Listo, atentos. Las corrientes libertadoras han sido expediciones militares por las cuales se consiguió la independencia de los países sometidos por España en Sudamérica. Para lograr tal objetivo, se requirió de dos corrientes libertadoras, la del sur, dirigida por el argentino José de San Martín, y la del norte, dirigida por el venezolano Simón Bolívar. Sin embargo, ¿cuáles fueron los factores que condujeron a la formación de las corrientes libertadoras? ¿Cuál fue el papel de Perú en el contexto de la guerra de independencia de la Venezuela? Si te interesa saber, entonces quédate hasta el final de este video. Pero antes de empezar, suscríbete a mi canal, déjame un pulgar arriba y sígueme en mis redes sociales. Y gracias a toda esa gente linda que colabora con sus ricos ya disciplines. Sin ustedes, este proyecto no existiría. Gracias de todo corazón. Ahora sí, sin nada más que decir, empecé. El tema de hoy es la corriente libertadora del sur. Entre 1814 y 1816, San Martín formó en Argentina su ejército libertador, el Ejército de los Andes. Con este ejército, en 1817 cruzó la cordillera de los Andes con el objetivo de independizar Chile y luego trasladarse al Perú por mar para liquidar definitivamente el poder de España. La independencia de Chile. En 1817 se estableció una alianza entre San Martín y los patriotas chilenos. Más adelante, tras vencer a los realistas en la batalla de Chacabuco, el ejército patriota fue derrotado en Cancha Rayada. Pero a pesar de ello, la victoria definitiva que selló la independencia chilena ocurrió en la batalla de Maipú el 5 de abril de 1818. Luego de derrotar a las fuerzas realistas en la última batalla, San Martín dejó a Bernardo Higgins como director supremo de Chile. La campaña marítima. Asegurar la independencia de Chile, San Martín encomendó al marino Lord Thomas Cochrane realizar una campaña marítima hasta las costas peruanas con tres objetivos: conseguir el apoyo de los peruanos a favor de la independencia, localizar probables lugares de desembarco y de establecimiento militar, y evaluar el poderío militar del Perú y destruir puntos claves. Se llevaron a cabo dos expediciones entre 1819 y 1820 a cargo de Lord Cochrane. Al finalizar estas acciones militares, logró el control del mar, dejando así
despejada la ruta hacia el Perú. El desembarco en Paracas. La expedición libertadora de San Martín partió de Valparaíso y arribó a la bahía de Paracas el 8 de septiembre de 1820, estableciendo su cuartel general en Pisco. La conferencia de Miraflores. Ese mismo mes, el rey Joaquín de la Pezuela envió a sus representantes realistas Dionisio Capaz e Hipólito Unanue para entrevistarse con los representantes patriotas de San Martín, Tomás Guido y Juan García del Río, en la conferencia de Miraflores. Los patriotas propusieron la independencia del Perú y el establecimiento de una monarquía constitucional. Sin embargo, los realistas, que estaban a favor de la monarquía española, propusieron sujetarnos a la Constitución Liberal de 1802. El resultado de tal conferencia fue un total fracaso por ser las propuestas contrarias entre sí. La expedición de Álvarez de Arenales. San Martín envió al general Antonio Álvarez de Arenales a la Sierra Central en busca de apoyo del campesinado a la causa patriota. Los patriotas vencieron a los realistas en la batalla del Cerro de Pasco el 6 de diciembre de 1820 y se logró establecer un cerco sobre Lima. Luego, el ejército patriota se trasladó al cuartel general de San Martín en Huaura, al norte de Lima, donde se proclamó por primera vez la independencia del Perú. El motín de Asnapupio. Ante el avance de los patriotas, el 29 de enero de 1821, altos mandos militares realistas deponen al virrey Joaquín de la Pezuela por su incapacidad de detener al ejército patriota y nombran como nuevo rey a José de la Serna, quien decide emprender las negociaciones con San Martín. La conferencia de Punchauca. El 4 de mayo de 1821 se produjo la conferencia de Punchauca, donde se reunieron personalmente San Martín y el virrey José de la Serna. En la reunión, San Martín propone reconocer la independencia y convocar a un noble español para presidir la monarquía constitucional en el Perú. Pero la Serna rechazó las propuestas de los patriotas. La proclamación de la independencia. Fracasada la conferencia de Punchauca, se reanudaron las hostilidades. Los alimentos escasearon, faltaron medicinas y estalló la peste. Dándose esta situación insostenible, el virrey abandona Lima hacia la sierra a principios de julio de 1821. San Martín aprovechó e ingresa a Lima el 12 de julio y convoca una junta de notables en el Cabildo de Lima que juró la independencia el 15 de julio de 1821 y ese mismo día se redacta el acta de independencia por Manuel Pérez de Tudela. Días después, el 28 de julio de 1821, se realiza la proclamación de la independencia de nuestro país en la Plaza de Armas de Lima. Sin embargo, esto solo fue un acto formal, así que no fue el fin del proceso independiente. El protectorado. Luego de la proclamación, San Martín asume el mando supremo del Perú el 3 de agosto de 1821 bajo el título de Protector de la Independencia. La base jurídica de su gobierno fue el Estatuto Provisorio, el cual estableció los principios de su protectorado. Entre las principales obras del protectorado tenemos creación de los Ministerios de Relaciones Exteriores a cargo de Juan García del Río, de Guerra y Marina de Bernardo Monteagudo y de Hacienda a cargo de Hipólito Unanue. Se decretó la Ley de Vientres Libres
Abolición de la esclavitud para los nacidos a partir del 28 de julio de 1821. Abolición de la mitad y del tributo indígena. La aprobación del himno nacional con la letra de José de la Torre Ugarte y la música de José Bernardo Alcedo, entonado por primera vez por la cantante Rosa Menino. La fundación de la Biblioteca Nacional, siendo su primer director Mariano José de Arce. La creación de la Escuela Normal de Varones, y se conformó la misión García del Río y Diego Porcel, con la finalidad de buscar un príncipe europeo para encabezar el proyecto monárquico de San Martín, pero a la larga un rotundo fracaso. La Sociedad Patriótica de Lima. El libertador San Martín buscaba implantar en el Perú una monarquía constitucional, pues pensaba que así se evitaría el caos y el desorden social. Para apoyar el establecimiento de este gobierno, fundó la Sociedad Patriótica de Lima, bajo la dirección de Bernardo Monteagudo. Al interior de esta sociedad se dieron las primeras discusiones políticas del Perú independiente. Ahí se enfrentaron dos tendencias: los monarquistas, dirigidos por Monteagudo, y los republicanos, encabezados por José Faustino Sánchez Carrión, el solitario de Sayán. Las ideas republicanas fueron, finalmente, las que se impusieron. La entrevista de Guayaquil. San Martín notó que, con las fuerzas relativamente escasas bajo su mando, no podría por sí mismo derrotar al virrey La Serna. Concibió entonces la idea de entrevistarse con Simón Bolívar. Dicha entrevista se produjo en 1820. Bien, hacemos un alto. Entran al siguiente link, chicos. Al siguiente link.
Vamos entrando, esperando unos últimos cuantos estudiantes más. Ok, comenzamos, chicos. En la ciudad de Guayaquil, con resultados poco alentadores para la causa sanmartiniana. Con este resultado, regresó a Lima e instaló el primer Congreso Constituyente, ante el cual dimitió su título de protector, para luego abandonar el Perú y embarcarse con rumbo a Chile el 22 de septiembre de 1822 en Bergantín, Belgrano. Punto de información, comparte. Ok, chicos, muy bien. Bien, entonces hemos visto ahorita lo que es la independencia del Perú, toda la información referente a ello. Ahorita voy a enviar, puedo repetir, voy a enviar el examen. Por favor, los estudiantes que yo no voy a enviar son los que todavía están adeudando su, su mensualidad. Ya algunos ya me han escrito, ya me han dicho, ya me han dicho que están al día, otros que me han dicho tal fecha van a hacer el pago, ¿ya? Otros que ya han hecho el pago, ¿ya? Ok, voy a enviar. Yo les digo porque no quiero luego, profesor, envíeme el examen. No. Y otra cosa, voy a reprogramar, y la próxima semana se los voy a indicar el examen de aritmética y de álgebra que me están debiendo algunos, porque hay algunos que me han enviado los dos, otros me han enviado solamente uno, como otros no me han enviado nada, y otros me han enviado al final, cuando ya estamos ayer, por ejemplo, recibí uno, y hoy día también, y si no lo voy a aceptar porque se dio una fecha. Ahora, si tú me hubieras dicho, ¿sabes qué, profesor? Tengo este impedimento anticipado, bueno, ya, lo podría haber aceptado, pero si no me dices nada y me lo dices recién al final, no, pues tampoco es así, ¿no? Es como el ejemplo que le dio al inicio, ¿no? El coordinador me preguntó a media semana, profesor, ¿el día domingo hay clases normales? Sí, profesor, ahí va a haber clases normales. No, usted no va a tener, no le digo, no se preocupe porque yo voy a tener clases normales. Yo a los chicos les he dicho que hay clases normales el domingo. Ok, me dice, no hay problema. Entonces, porque ya se habló anticipado y ya se sabe. Pero si yo le hubiera dicho, profesor, no, un sábado en la noche o recién hoy día en la mañana, profesor, no hay clases, tú te ibas a decir, anda, el profesor, ¿por qué dice última hora? El profesor, ¿por qué dice recién? ¿Qué cosas se habrá creído el profesor? ¿Qué estamos jugando? Se ponte en esa situación, ¿ya? Y ahora yo di a las clases normales, pero, como te voy a repetir, yo voy a enviar ahorita el examen, ya, y solamente voy a enviar a los estudiantes que están al día en el pago, ya. O en sí voy a hacer una cosa, lo voy a enviar en el grupo, pero como yo tengo la relación, yo no voy a revisar el examen de ese estudiante. Yo le voy a contestar de inmediato, porque yo tengo la lista de los que están debiendo. Si yo ya me doy cuenta quiénes son, y automáticamente al toque lo mando. ¿Ya, chicos? Bien. Por hoy sin la clase, estamos terminando temprano, que la pasen muy bien las que son mamás, la pasen bonito, si van a bailar, bailen, pero primero hagan su examen, ya saben, no quiero desaprobar a nadie, ya. Eh, ya tenemos a la ganadora del auto también, de los 4 autos, ya. Claro, por ejemplo, acá voy a mandar a la relación de los ganadores y con el modelo de auto también, para que ustedes vean qué modelo es, ¿ya? ¿En serio? Ah, profesor. ¿En serio? Ahí van a encontrar ahí el modelo de auto, ¿ya? Y si no les gusta, me avisan para hablar con la empresa que me ha dado los autos, ¿ya? No se preocupen, ¿ya? Es Nissan, Mercedes-Benz, Toyota, ¿ya? Hay Kia también, chicos, ¿ya?
para el Día del Padre también va a haber, no se preocupen, para los papás también va a haber autos también. Hay también a la ganadora de la casa que es vista a la pared. Ya no he visto la No, yo quiero la playa, profesor, en la playa yo quiero. No, pero algo es algo, pues, a ver, tú ahora que Claro, algo, nada. nada, ese por que te diga, vista, no sé, a tu vecino, ¿no? ¿No? Alicia, ya sé, Y si Alicia, me dicen de mi vecina, no acepto. ya, ok. Ahora, si es guapo el vecino, guapo, churro y musculoso, ahí sí, ¿no? Ah, no, Así tampoco no acepto. calladita, ahí se quedan, ¿no? Y vida, ¿no? Ok, muy bien. Entonces acá voy a ver la relación. Si tiene plata, tal vez, profesor. No sé, no sé. Ahí es otra cosa, pues, ahí es otra cosa ya. Ya, ahí voy a enviar la relación de los ganadores y de las ganadoras del auto, de los 4 autos y de la casa, ya. Y también voy a enviar también la foto para que ustedes no digan, no, pues usted que nos miente. Voy a enviar, atentos en el grupo de actividad de ciencias y de letras. Ahí voy a enviar la foto con la casa ahí para que ustedes vean, vista la pared, ¿ya? El auto tiene 2 llantas, por si acaso los autos, no tienen 4, solamente 2, ¿ya? ¿Cómo va a tener Y tiene media llanta de repuesto nada más, no es completa, es media llanta de repuesto. Y no se ilusionen tampoco, porque no, pues no te pases. Día de la madre, ya por lo menos ya te estoy dando el cascarón del auto. Ya tú ves el motor, las llantas, ya tú lo completas ya. ¿Ya? Por lo menos ya tienes el auto, pero ya le das a tu esposo, ¿no? Mi amor, me regalan un auto. Ya, por lo menos el cascarón, ya, por lo menos ya. Ya, ya, ok. Y vista, ya sabes, vista a la pared, también va a tener ahí la foto del profesor Tábara, si vas a tener conmigo. Y cuando tú eras tu ventana, vas a verme a mí todos los días. ¿Ya? Bien, chicos, cuídense, feliz Día de la Madre, que la pasen bonito y si van a bailar, bailen, pero primero en su examen, porque después cuando están mareaditas, van a responder cualquier barbaridad en el examen, por favor, ¿ya? Profe, ¿el examen es para los que faltan o para todos? Para todos, todos. Pero yo sé quiénes recién acaban de ingresar y recién tienen 2 semanas. Pero para el resto, sí. El resto, yo sé que, bueno, Luciano de examen, Carlos Vázquez de examen, Josefina de examen, Giovanni de examen, Gema también de examen, Diana también de examen, Crixan Aldair también de examen, Alonso de examen, Braulio de examen, Ruth de examen, Pilar de examen, Nicole también, Maricielo también, los que no han entrado también. ¿Ya? Luz, una consulta. Luz, ¿cuáles tus datos completos? ¿Me puedes dar tus datos completos a mi número de celular? Te voy a enviar mi número para que me escriba, ¿ya, hija? Ya, profesor, está Para bien. anotarte, ¿ya? Ahí te estoy enviando mi número, escríbeme tu dato completo, ya está mi número. Solamente para contratos y maltratos, nada más. Profe, ¿el examen hasta cuándo hay plazo? Hasta hoy día, hasta las 11 de la noche. Por eso les digo, primero hagan su examen y después ya se van a tonear, ¿ya? Ahí se van a bailar y se van a ir al Guaralino, bailen hasta el final, rompan la pista del Guaralino. Profesor, disculpe, a mí no me parece el examen. Porque todavía no lo he enviado, Ah, ok, a mí tampoco. todavía no lo he enviado. Ustedes tranquilos, yo nervioso, tranquilos. ¿Por qué se emocionan? Tranquilos, tranquilos. ¿Ya? Ok, entonces acá voy a enviar el examen, ¿ya? La otra semana estoy que menciono cuándo van a dar el examen de abril correspondiente a aritmética y de álgebra, porque hay algunos que no me han dado el examen, habiéndoles enviado. Y no es posible, pues chicos, no es posible que no envíen su examen. Dice, yo no voy a estar inventando notas porque no me gusta hacerlo. Por favor, ya chicos. A ver, última captura de su asistencia. Sonrían, por favor. ¿Por qué van a sonreír si no hay cámara? Bien vivos son ustedes, ¿no? Profe, yo tengo mi cámara prendida. Ay,
Ok, Luz. Gracias, Luz. Muy bien. Ok, perfecto. Ya. Ok. Profesor, una consulta. ¿Yo voy a dar el examen o todavía no? ¿Quién es? Luz. Luz Pérez. Tú recién es tu segunda clase, ¿no? Sí, profesor. Ya, no, tú no. Tú recién te lo voy a tomar en la primera semana de junio correspondiente a mayo. Así que en Ya. mayo, todo el mes de mayo, tu examen va a ser todo lo del mes de mayo. ¿Ya? Ya, profesor, ya. Gracias, profesor. Ya con ganas te desapruebo ya. Ahorita no. Respira nomás. Cuando, Qué malo, profesor. ¿Por qué es así? cuando, cuando llegue el momento te desapruebo. Ahorita no. Tranquila nomás. No, no te preocupes. El resto sí los voy a... Ya, Ana, Gema, a todos, a todos. A todos, a Carla, a Josefina. Ellos sí están... A todos los jalo. ¿Ya? Ok, pues. Ya, profesor. Me despido de ustedes, la pasen bonito. De acá en un minuto les envío el examen. Atentos en actividad de grupo de ciencias y de letras. Ahí les voy a enviar el examen, ¿eh, chicos? Nos vemos. Feliz Día de la Madre. Bendiciones. Hasta luego, profesor, cuídese. Bendiciones, Nos profesor. vemos, Día de la madre, profesor. profe, baile. Orden. De la Nos pista, vemos. profe. Chao, chao. También de la pista, profe. Ah, Profe, examen de biología y historia. sí, de ambos, de ambos, de ambos. Ah, ok. Gracias. Ah, ok, no.